Hoy los frutos del dátil chino se van a convertir en una deliciosa infusión. El dátil chino es el fruto seco del azufaifo, también conocido como jinjol o jujuba. Para el que no conoce el azufaifo, jinjol o jujuba, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su delicioso fruto les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Y para el que no conoce el dátil chino, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su delicioso fruto les cuento bien de qué se trata. No se lo pierdan. También se los voy a dejar al finalizar este video. Hoy estos dátiles chinos, también conocidos como dátiles rojos, se van a convertir en una deliciosa y beneficiosa decocción. Primero voy a hacer la decocción, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar la decocción de dátiles chinos. Para esta receta voy a utilizar 10 dátiles chinos. Lo primero que voy a hacer es hidratarlos. Para hidratar los dátiles los colocamos en un recipiente con agua por aproximadamente media hora. En la cocina colocamos en un recipiente medio litro de agua. Ahora le agregamos los 10 dátiles y ponemos a calentar. Una vez que el agua rompe el hervor, ahora dejamos cocinando durante 15 minutos más. Una vez que se cumplieron los 15 minutos, ahora apagamos el fuego, dejamos reposar y servimos. Ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitamina C, vitamina A, proteínas, potasio, hierro, calcio y pequeñas cantidades de otras vitaminas. No contiene cafeína. Una de las principales razones para beber esta decocción es que es una bebida muy relajante y calmante. Por eso los herboristas chinos lo prescriben para sus pacientes que sufren de ansiedad y trastorno de sueño. Un estudio moderno llevado a cabo por la Universidad del Sur de China y Tecnología ha confirmado que limita la liberación de los neurotransmisores estimulantes. El resultado, un mayor tiempo de sueño y un mejor metabolismo. Otro de los beneficios es que contiene muchos antioxidantes que mejoran el estado de la piel y la digestión. La característica de antiinflamatorio es conocido por su protección del hígado y los riñones. Estudios sugieren que puede mejorar la función inmunológica y suprimir el desarrollo de células cancerígenas en el cuerpo. En 2010, un estudio científico publicó en una revista médica que los extractos de la decocción de dátil chino muestran un potencial significante en el tratamiento de un hígado dañado y el estrés oxidado causado por los radicales libres. Como verán, son varios y muy buenos los beneficios de beber esta decocción. Así que ahora viene la parte más linda. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar la decocción de dátiles chinos.
Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de la decocción de los dátiles chinos, también conocidos como dátiles rojos. Una decocción que tiene muchísimos beneficios para la salud, muy recomendada. Bueno, acá estoy bien preparado, con la taza, con la decocción y con ganas de probar. Así ahora les cuento. Bueno, vamos a la parte más linda, a darle al pico. Mmm, muy bueno, muy buen sabor además. Además de que tiene muchos beneficios, el sabor está muy bueno. Le voy a dar un segundo sorbo y luego les cuento bien su sabor. Vale la pena el sabor, ¿eh? Exquisito. Ahora les cuento de qué se trata. La decocción de los dátiles chinos o dátiles rojos me recuerda a algo conocido. Para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de esta decocción, se parece a la decocción de las ciruelas secas o pasas de uva secas. Muy recomendada la decocción de dátiles chinos, ya que tiene muchos beneficios para la salud y además es muy agradable para beber, muy rica. Para el que no conoce el azufaifo o los dátiles chinos, ahora al finalizar este video les voy a dejar las dos pruebas de sabor, no se las pierdan. En las dos pruebas de sabor les cuento bien los datos de qué se trata este fruto en sus dos estados. Antes de despedirme, les cuento que en nuestro canal de YouTube ya tenemos realizadas otras infusiones y decocciones donde les cuento sobre sus beneficios para la salud. Así que no se pierdan porque seguramente ahora al finalizar este video les voy a dejar alguna. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacer todo el proceso y luego probar el resultado final, que es delicioso, se los recomiendo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima, que será pronto. Chau.